Shalom, amados hermanos y amigos. Aquí nuevamente el pastor Gabriel Paredes de la Congregación Casa de Israel Yará, nuevamente llegando hasta todos ustedes en esta semana, como les prometí la pasada semana, de continuar y terminar la parashá de Kitizá que estábamos estudiando cuando Moisés baja de la montaña con las tablas de la ley en sus manos y las rompe. Ya estudiamos todo lo que había pasado anteriormente, estudiamos acerca del becerro de oro, o si se quiere, ¿no? Los querubines, o si se quiere, los becerros de oro, los dioses que ellos llamaron los dioses de Egipto, los cuales los sacaron de la tierra de Egipto. Y vimos el pecado de Israel, vimos el pecado del pueblo de Israel en general, al inclinarse y adorar y festejar fiesta a el Eterno, fiesta al Eterno. No era la fiesta al becerro, la fiesta era para el Eterno. La diferencia era que ellos estaban utilizando al becerro como mediador, y eso fue lo que ocasionó que hubiera no solamente una matanza de aproximadamente 3,000 personas, sino que luego también hubo una peste, que es como una enfermedad, como lo que estamos viviendo hoy en día, una peste dentro del pueblo, y quién sabe, no hay registro de cuántas personas murieron durante ese periodo de tiempo. Me imagino que fue algo bastante triste para todos ellos, igual que como hoy en día estamos viviendo la tristeza de este virus. Como les dije, soy el pastor Gabriel Paredes y estamos estudiando las porciones bíblicas. Quiero tomarme este pequeño momento antes de entrar al tema que voy a completar en el día de hoy, para invitarles a que se suscriban a nuestro canal. Apriete el botoncito de suscribirse y apriete la campanita para cada vez que suba uno de nuestros mensajes, pues usted se pueda conectar con nosotros. Además, si usted se encuentra en el área de la Florida Central y quisiera visitarnos a nuestra congregación está ubicada en el 6311 US 1792 al norte de la ciudad de Davenport, aquí en la Florida Central. Venga, visítenos cuando sea factible, cuando termine todo este momento difícil que estamos viviendo. Venga y congréguese con nosotros cada sábado, cada Shabbat a las 3:30 de la tarde durante la época del verano. En el invierno, cuando cambia la hora, pues entonces los servicios son a las 2:30 de la tarde. Los caballeros nos reunimos a las 11 de la mañana para hacer nuestras oraciones que hacemos cada Shabbat. Y las damas se reúnen una vez al mes, también a las 11 de la mañana. Gracias por estar aquí, gracias por el apoyo que nos han dado en los últimos meses a nuestra congregación. Y también quiero pues aprovechar para agradecer a todos mis hermanos de Casa de Israel Yará y los que nos apoyan aquí físicamente en nuestra congregación. No nos hemos podido congregar, no nos congregamos la semana pasada. No sé cuándo volvemos a congregarnos nuevamente. Por ahora, pues estamos siendo parte de la estructura y la organización del gobierno y la organización social para prevenir que nadie más quede contaminado con este terrible virus que tanto se habla. Hay personas que dicen que el coronavirus ya existía y que se habían preparado anteriormente para esto, y ahora es que vino a surgir. Y la verdad es que el coronavirus es solamente el nombre que se le da a este tipo de virus que desde los años 60 se había descubierto. Hay creo que 4 diferentes tipos de coronavirus, y este pues es el más nuevo. El coronavirus, el COVID-19 es el más nuevo, lo más reciente que salió, y es bastante fuerte, sobre todo para nuestros ancianos y las personas que tienen problemas respiratorios y las personas que tienen el sistema inmunológico comprometido. Y nosotros pues queremos entender que tenemos fe en el Padre Celestial, pero a la misma vez también queremos ser conscientes de que no somos pretenciosos de salir a la calle y cruzarla sin mirar hacia ambos lados. Cuando usted cruza una calle porque el Señor lo mandó a alguna misión, usted no cruza la calle sin mirar a ambos lados. Usted mira primero por prevención y después cruza.
Pues de la misma manera, el Señor no los mandó a nosotros a andar hoy día en la calle para contaminarnos o para seguir expandiendo este virus. Entiende esas cosas. Perdónenme que me tome este tiempito, un poquito nada más, y ahora entramos en el tema. Gracias por apoyarnos. Ok, bueno, vamos a ir rapidito al tema. El tema es bien importante y bien interesante. Estamos hablando acerca de cuando Moisés llega baja de la montaña de su reunión con el Padre, donde el Padre le dio estatutos, leyes, mandamientos, decretos, le dijo cómo íbamos a construir el Mishkan, o cómo vamos a construir el tabernáculo del desierto, cómo se va a vestir Aarón, y etcétera, etcétera. Además de darle otras leyes importantes para que las personas pues aprendan a habitar en ciudadanía, si se quiere, para que podamos aprender a ser buenos ciudadanos del reino. Y voy a comenzar por darle esta pequeña introducción. Mire, las naciones, todas las naciones tienen un sistema de normas, leyes, todas las naciones. Y cada nación sabe cómo otorgar derechos a las personas y cómo darle responsabilidades a las personas. Nosotros, como habitamos en naciones, esas naciones tienen sus constituciones, y esas constituciones contienen protección de derechos, contienen la exigencia de los deberes de cada ciudadano, de cada nación, y cada uno tiene su sistema. No es diferente con el reino de Elohim. La diferencia que hay aquí con la Torá, en el tiempo que la Torá fue dada a Moisés, y que la Torá fue dictada desde el cielo para que Moisés la escribiera y tuviera todos los estatutos, el sistema de justicia que existía en aquel momento era injusto, no era totalmente equitativo. El que tenía más dinero pues tenía mejores ventajas, o la ley casi no le aplicaba, podía comprar y mover las fichas dentro de su nación. Y el Padre pues creó un sistema de justicia mucho superior que cualquier otro sistema de justicia de ese momento. Sin embargo, ese sistema de justicia que el Padre creó incluye lo que se llama las obligaciones de cada ciudadano del reino. Si usted quiere pertenecer al reino de Elohim, hay unas obligaciones. El pueblo de Israel escuchó los 10 mandamientos. Eso fue lo primero que el pueblo de Israel escuchó. Y los 10 mandamientos no contienen dentro de sí maldiciones. No contiene cláusula de que si no haces esto, te va a caer la maldición. Al contrario, contiene bendiciones dentro de él. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre para que tengas largura de años, largura de días, para que se extiendan tus días. Hay una bendición en cumplir ese mandamiento. De la misma manera, hay un mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Elohim en vano, porque yo voy a visitar la maldad de los hombres. Si nosotros incumplimos los primeros 3 mandamientos, los primeros 4 mandamientos, no hay una maldición implícita en los mandamientos de las 10 tablas, pero sí el Padre dice: yo soy celoso y yo te voy a visitar tu maldad por no cumplir con esta parte de los mandamientos. Luego entonces hay prohibiciones. La prohibición de cometer adulterio, de robar, de la envidia, etcétera, etcétera. Todas esas prohibiciones están allí incluidas, pero no contiene maldiciones. Cuando Moisés sube a la montaña, ahora sí hay maldiciones dentro de esas tablas que él venía trayendo. Recuerde que la Biblia, la Torá, dice que las tablas estaban escritas por ambos lados y por el dedo de Elohim. Y este es el momento en que Moisés viene ya con un cierto protocolo. El protocolo de entrar a la presencia de Elohim, el protocolo de quién va a representar a Elohim, el protocolo de que Aarón se iba a vestir de tal manera y que solamente ellos tenían acceso al lugar santísimo, el protocolo de cómo tratar a tu hermano, cómo tratar a tu hermana, los protocolos de cómo tratar a los esclavos, que cuando estudiamos la parashá de los esclavos hace unas semanas atrás, fue bien importante el tener esos mandamientos claros. ¿Por qué razón? Lo vimos más adelante
en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 6 en adelante, lo vimos en el libro de Jeremías, en el libro de Lamentaciones, vimos el resultado de no cumplir con la liberación de los esclavos, en dejar a tu hermano ir a los 6 años. Vimos el resultado, las maldiciones que le cayeron. Vimos el resultado de no guardar el año Shemitah, de sacarle el provecho a la tierra sin guardar el 7º año. Y vimos todo este tipo de cosas. Y ahí pues se incluyen estas maldiciones. Y estos mandamientos le fueron dados a Moisés mientras estaba en la montaña. Ahora, una vez que el Moisés se tarda en la montaña y quiere bajar, y ya le llegó el momento de bajar, el pueblo acá, esperando por Moisés, se pervierte. El pueblo de Israel se pervierte y manda y obligan a Aarón a hacerle una imagen. Danos dioses que nos guíen, danos dioses. Y Aarón le quita le pide los aretes a las mujeres del pueblo y recoge oro y prepara y hace una imagen y luego levanta un altar y les dice al pueblo: mañana hay fiesta a Elohim eterno. Y cuando al otro día se levanta el pueblo, dicen ellos: aquí tus dioses que te sacaron de Egipto. Y el pueblo comenzó a idolatrar el intermediario, el becerro, empezó a idolatrarlo pensando que estaban haciendo fiesta para Elohim. Hay algunas opiniones de que muchos de ellos se unieron a la fiesta simplemente porque era una fiesta de mucha bebedera, se estaban bebiendo, se estaban haciendo acciones impropias, quitándose las ropas y corriendo. Entonces muchas personas cayeron en eso dentro del pueblo de Israel, y por esa causa, cuando Moisés baja con las tablas de la ley y con la maldición escrita en la ley, la maldición, la bendición estaba allí. Ahora Moisés, al ver al pueblo que se había pervertido, no llegó a llevarles las tablas de la ley, sino que Moisés tomó las tablas y las rompió, las tiró y las rompió. Mire, hermano, y a veces nosotros pensamos en el nivel pardés más sencillo, el nivel literal. Pues Moisés se molestó y por molesto tiró las tablas. Y no, el Moisés no pagó por haberse molestado y tirar las tablas. El padre no le ingirió acerca de eso. Le dijo: ¿por qué rompiste la tabla? ¿Por qué las tiraste? Moisés sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y le voy a decir más o menos lo que pasó. Por lo menos le voy a dar la interpretación literal, o no la interpretación literal, sino lo que yo leo aquí literalmente y cómo yo veo cuáles fueron los hechos de acuerdo al conocimiento que tenemos acerca de la ley. Si yo bajo con las leyes y yo le digo, y yo tengo la ley y tengo el castigo del pecado dentro de la ley, pero yo no se la llevo directo al pueblo, sino que yo en camino allá, yo la rompo, la destruyo, la tiro hacia un lado, no hay nada que acuse al pueblo. No hay forma de acusar al pueblo porque no hay una ley que acuse al pueblo. Y eso lo vemos muy bien en el libro de Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 5. De hecho, en el Romanos capítulo 5 dice que la muerte reinó hasta Moisés. So, si Moisés tenía la fórmula, Moisés tenía el libro, las tablas, y Moisés lo tenía ahí, y con esto yo puedo abrir aquí y buscar: mira, aquí dice tal cosa, ok, ¿qué tú hiciste? ¿Y qué está escrito aquí en la ley? Ok, si eso es lo que está escrito en la ley, ahora la ley te acusa, la ley te condena. Y entonces con la ley yo puedo levantar la evidencia y decir: tú cometiste este pecado, por lo tanto la paga de tu pecado es la muerte, o tienes que hacer restitución, o tienes que hacer tal sacrificio, o tienes que hacer tal cosa, porque ya hay una acusación y es formal, está escrita, la recibimos, está en medio del pueblo, está en nuestra constitución, y el que rompa la constitución le cae la muerte, o le cae la maldición que está escrita en esta ley. Pero Moisés sabiamente, y esto es una opinión no solamente mía, una opinión de muchos de los sabios, es Moisés, antes de llevarle la acusación al pecador, rompió las tablas y suspende la acusación, suspende lo que iba. La ley no dejó de ser ley, la ley es eterna. La Torá es una Torá eterna y está escrita
y está establecida, y eso es así como Dios dice que es, así es. Y eso es eterno. La diferencia está cuando vamos a aplicar esa ley. ¿Quién está bajo convenio? ¿Quién no está bajo ese convenio? Esa ley es un convenio. Usted llega aquí a Estados Unidos y si usted se hace ciudadano, usted hace un convenio con esta nación. Y si usted nace aquí en Estados Unidos, usted automáticamente está bajo el convenio de la Constitución de los Estados Unidos y la Carta de Derechos. Y en esa Carta de Derechos hay protecciones que son otorgadas por el gobierno, pero también hay protecciones dentro de esa Carta de Derechos que no son otorgadas por el gobierno. Y la Carta de Derechos dice que son libertades dadas por el Creador. Lo que hace la Constitución es proteger tus derechos y tus libertades dadas por el Creador. Por eso es que es peligroso, amados hermanos, entrando un poquito en el asunto de la política. Es peligroso cuando nosotros ostentamos una posición, o cuando alguna persona ostenta una posición en el gobierno, pero su plataforma política lleva la intención de abrogar o minimizar la Constitución de Estados Unidos, porque al minimizar la Constitución de Estados Unidos, lo que la persona está diciendo, lo que aquí dice, no tiene ninguna validez y es muy viejo y hay que cambiarlo. Y los padres fundadores de Estados Unidos fueron tan sabios que incluyeron dentro de esa Constitución aún artículos que protegen a la Constitución de ser cambiada en detrimento o en contra de las libertades del pueblo. Cuando usted vaya a las filas de votación, piense bien qué candidato está dentro de esa plataforma política que quiere abrogar o abolir o cambiar o enmendar la Constitución en contra de sus libertades. ¿Ok? Lo dejo allí. Ahora, la misma Constitución incluye y dice que la única forma, en la Constitución americana existe esto, que una persona puede ser esclavizada hoy en día legalmente, es que la persona cometa un crimen. ¿Okay? La esclavitud en Estados Unidos es legal siempre y cuando el esclavo, entre comillas, haya cometido un crimen. La esclavización se usa como método de punishment o de castigo. Okay, este es un poquito controversial, pero es interesante saberlo para que nosotros tengamos conciencia de lo que es una ley dentro de una nación, y que la ley de Elohim también incluye cláusulas no de esclavización, sino de pago. Usted tiene que pagar por el pecado. La paga del pecado es muerte. Si usted cometió un pecado de muerte, entonces la paga de pecado es muerte. Si usted vive bajo esa Constitución y si esa Constitución le aplica o está vigente en una nación X, en este caso, en el caso de la Torá, la nación de Israel. Hoy en día no existe tal cosa. Hoy en día tenemos la Torá como un libro religioso. Esto es nuestro libro de oración, nuestro libro de conocer al Creador, al Altísimo. Eso es todo. No es una constitución de una nación. No es la Constitución de Israel ahora mismo. En Israel, cuando restablecieron el Estado de Israel en 1947, noviembre 29 de 1947, se firmó y se estableció el Estado de Israel y se inauguró en 1948. Ellos no tomaron la Torá y dijeron, esta va a ser nuestra constitución. ¿Y qué hicieron? Pues hicieron sus propias leyes, hicieron el Knesset, hicieron su propio gobierno, que hasta cierto punto, igual que nosotros en Estados Unidos, tenemos la Torá como modelo, pero no como establecimiento. El modelo de nuestras constituciones es la Torá. El modelo de la Constitución de Estados Unidos es la Torá de Israel, la Biblia. El modelo de constitución de Israel es la Torá, pero es solamente un modelo. Porque afuera de eso, como la Torá es un libro religioso, pues solamente se toman notas de hechos de justicia o actos de justicia y rectitud y algunas otras cosas más.
como la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad de no religión y otras cosas más que no vayamos al tema. El punto principal del que estoy hablando es que una vez usted tiene una constitución, esa constitución aplica sobre la nación donde usted vive. El pueblo de Israel oyó la voz de Elohim. Hacía un mes que había escuchado la voz de Elohim atrás. Se paró frente a la montaña, escucharon la voz, vieron a Moisés y Moisés, la Torah dice que Elohim dijo, ven, sube la montaña que yo voy a mostrar de una vez y por todas a este pueblo que tú eres mi caudillo y les voy a demostrar y ellos entonces te van a creer. Y entonces le dijo al pueblo, prepárese que en 3 días voy a hablar con ustedes. Al tercer día sonó el shofar, se vio los terremotos, los rayos, los truenos, el humo, el fuego en el punto de la montaña, y ahí se escuchó la voz de Elohim y Moisés entró al fuego y al humo y al terremoto. Y cuando Moisés sale, el pueblo le dice, mira, no hable más, que no hable más Elohim con nosotros, que tenemos miedo de morir. Habla tú con él y lo que él te diga, nosotros haremos. Ahora la constitución comienza a establecerse sobre Israel. Ya Israel escuchó la voz y verificó que quien está hablando no es cualquier cosa, no es un hombre que se metió en una cueva y se comió unos hongos y tuvo visiones y ahora salió con unas tablas. Ay, mira, esto es lo que Dios me dio. No, 3 millones de personas aproximadamente escucharon la voz y tienen ahora verificado quién es el Elohim de Israel. Ahora hay que empezar a establecer esa ley. Y Moisés empieza por establecer los primeros 10 asuntos, los 10 mandamientos, y después sube a buscar el resto de la ley según se le va dictando. A los 40 días, a los 30 días, digamos, el pueblo se cansó de esperar por Moisés. La ley todavía no está establecida, está a punto de, porque ellos tienen que recibirla y de una vez firmarla, como que dice entre comillas, y ahora empezar a establecerla como nación en la tierra de Israel, porque la ley fue dada para establecerla en la tierra de Israel. En el desierto ellos guardaron las leyes, guardaron la Pascua y comieron panes sin levadura y hicieron leyes y vivieron con leyes kosher, o sea, comida limpia, no adoraron otros dioses, se suponía, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Pero la ley era para establecerla desde Israel, entonces para el resto de las naciones. Ellos, al quebrantar la ley, cuando hicieron el becerro de oro, todavía la ley estaba a punto de establecerse, y cuando Moisés llega y él dice, si yo llego con estas tablas y me junto con este pueblo, se mueren todos. Ya Elohim dijo, voy a matarlos a todos y voy a empezar contigo. De nuevo el plan. Y Moisés le dijo, no hagas eso, vamos a darle una oportunidad, vamos a suspender esta ley y después vemos a ver cómo volvemos a empezar de nuevo. Entonces Moisés baja, y cuando él baja, vio que el pueblo estaba así, rompe las tablas para no llegar con esas tablas donde el pueblo ahora está en idle, se dicen en inglés se dice idle, el pueblo está ahí, mira, como cuando usted prende un carro y lo deja en park o lo deja en neutro, está prendido, tiene todo el potencial de arrancar, pero todavía no puede arrancar, está ahí, esperando. Entonces Moisés le dice, se para delante del pueblo, no tiene la ley, y dice, quien esté con Elohim, quien esté con el Eterno, véngase al lado mío. Y todos los levitas se fueron al lado de él. El resto del pueblo se quedó allá. El resto del pueblo estaba borrachos, estaban perdidos, sus representantes se habían pervertido, habían hecho lo malo delante de los ojos de Elohim. Me imagino a Aarón parado en el medio, rayo, ¿y qué yo he hecho? Yo hice esta figura y ahora Moisés le dice a Aarón, chico, pero Aarón, ¿qué tú hiciste? ¿Por qué hiciste esto? Y él le dijo, mira, honestamente el pueblo, te tardaste y el pueblo se desesperó y me pidió que le hiciera esto y yo agarré este oro y lo tiré en el fuego y salió eso. Ok, vamos a dejarlo ahí. No hay nada que acuse a Aarón. Acuérdense bien, no hay nada que acuse a Aarón en este momento. ¿Por qué razón? Porque Moisés rompió las tablas. Entonces el padre le da una oportunidad a Aarón. ¿Por qué razón el padre le dio una oportunidad a Aarón y no murió junto con los demás? Porque Moisés se para y dice, los que estén con Elohim se vienen conmigo. Y los otros se quedan del lado de allá. ¿Y quiénes fueron los que se pasaron? Aarón y los levitas. Todos los levitas se pasaron al lado de Moisés. Y al pasarse al lado de Moisés, ahora el Padre les da la oportunidad
Acuérdense que la ley está suspendida porque no ha sido entregada. Se paran del lado de acá y entonces ahora él le dice a todos los levitas, tome su espada y vaya y mate cada quien a su compañero. Y hubo una matanza de 3,000 personas que no se arrepintieron, que no hicieron lo correcto, que no dieron el paso de fe de decir, por favor, perdónanos. Por favor, hicimos mal. Cuando vieron la matanza, el resto del pueblo empezó a correr y a humillarse. Ay, espérate. Se humillaron en el momento preciso. Pues claro, cualquiera se humilla en el momento preciso. Si era el momento de la muerte, estaba llegando a tu puerta. ¿Ok? Entonces el Padre misericordiosamente les otorga el perdón a ellos, y al otorgarles el perdón, entonces ahora el pueblo entonces descansa hasta cierto punto, descansa y dice, ok, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues hay que tomarse las aguas amargas. Esto no es una ley que está establecida, pero es es más o menos lo que va a ocurrir después, porque algunos se arrepintieron, otros no. Unos murieron por rebeldía y otros murieron por la peste. Entonces, más adelante nosotros vamos a estudiar el capítulo 12 de Números. Me parece, si mal no recuerdo, es el capítulo 12 de Números, donde vamos a estar estudiando la ley del sotá o la ley de los celos. Si me equivoqué, no se preocupe, que más adelante lo vamos a tener bien. La ley de los celos, ¿ok? Y Moisés lo que hace es que agarra el becerro de oro, lo muele, le hace polvo, lo tira en las aguas y se los da al pueblo a beber. Y esto produce en el pueblo una plaga. Y esa plaga es lo que la ley del sotá, lo que le llaman la ley de los celos, del marido celoso. No sé si mi mujer me está siendo infiel, no me parece, porque no está dando fruto. Perdón, mi mujer no está dando fruto, no están teniendo hijos. Entonces la lleva delante del sacerdote, le da las aguas, si ella es inocente, no le pasa nada. Si es culpable y es rebelde, se le hincha el estómago, se le cae el muslo y es considerada adúltera. Pero si es inocente, se restaura a esa mujer, se le restaura su honor y ahora puede tener hijos. Ahora la mujer puede tener hijos. Pero no es el momento de estudiar eso. Moisés hizo algo similar. Cogió el oro, el becerro, que era el pecado, lo molió, lo tiró en las aguas, la gente lo bebió, y entonces al final del capítulo 32 de Éxodo, mira lo que dice aquí en el capítulo 32. Entonces volvió Moisés a Jehová, verso 31, y le dijo, te ruego pues que este pueblo ha cometido, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, Elohim de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová le respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este yo raeré yo de mi libro. Ve pues ahora y lleva a este pueblo donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formaron. Ahora Moisés le dice, por favor, yo sé que pecaron, pero perdónale, si no, quítame de tu libro, perdónale. Y hubo gente que se arrepintió, pero hubo otros que no, y no se sabía quiénes eran. Entonces ahí es donde el Padre dice, el que pecare contra mí, yo le voy a quitar del libro. Y no solamente eso, vete, mi ángel va a estar contigo. El ángel del que él habló en el capítulo 30, no sé si te acuerdan, hablamos del ángel irá delante de ti, lo que él dijere, hazlo, y el que no obedeciere al ángel va a tener problemas. Verso 35, Éxodo 32, 35, Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro, hirió al pueblo. Quiere decir que lo que Jehová dijo que se iba a cumplir, se cumplió, porque él dijo, yo no sé quién ha pecado. Moisés dice, yo sé que todos pecaron, pero no todos pecaron. Si los vas a matar a todos, sácame a mí también, si no los perdonas. Y él dijo, yo voy a perdonar, pero los que de verdad pecaron contra mí, los van a tener que pagar. Y ahí está en el capítulo 35 la peste que ocurrió. Ahora bien, miren bien esto.
¿Qué conexión yo quiero hacer con unos versos que se utilizan en, en la religión tradicional? Utilizan ciertos versos para hablar acerca de que Yeshua HaMashiach abolió la ley. Voy a ir al capítulo 5 de Mateo y le voy a presentar los versos para que ustedes los vean. En el capítulo 5 de Mateo, usted se dé cuenta de qué es lo que dice la escritura y entendamos qué fue lo que hizo Yeshua al decir que Yeshua abolió la ley o suspendió la ley. Vamos a ver lo que dice. Y no penséis, Mateo capítulo 5, verso 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplir. Ahora, muchas personas tienen por entendido de que ese verso donde dice aquí cumplir, ¿verdad? Lo que dice ahí cumplir, lo que significa es que al cumplirla la terminó, se acabó. No, la ley sigue vigente, lo que pasa es que ya está cumplida y tiene el mismo resultado. O sea, cuando tú dices, él no la vino a abolir, él lo vino a cumplir, y al cumplirse ya tiene el mismo resultado. Porque al cumplirse, el resultado de cumplirse, muchas personas piensan que ya no hace falta que nadie más la cumpla porque Yeshua la cumplió. Entonces tiene el mismo resultado. Abolir que cumplir tiene el mismo resultado. El resultado muy convenientemente de no tener que guardarla ni hacerla más. Obviamente, si usted no hace la ley más, entonces, pero si usted no cumple más la ley, o si la ley ya no está en función, entonces no hay que cumplirla, porque como yo les dije anteriormente, mientras la ley no esté vigente sobre un pueblo o sobre una nación, pues entonces no hay que cumplirla y no hay quien acuse, no hay forma de decir, mira, aquí hay una maldición, aquí hay unas ordenanzas, que si tú cumples con estas ordenanzas que están aquí escritas, cumple con esto. Si tú no cumples con esto, entonces mira, aquí está el castigo. Pero como esto ya no está, porque ya alguien lo cumplió, pues entonces ya no resulta, que no importa. No hay nada que hacer con eso. Y eso no es lo que dice la escritura. Vamos a ver otra vez el verso y vamos a estudiarlo un poquito. Mire este verso. No penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas, sino a cumplirla. Ahora, la palabra abrogar está en griego, en el Strong G2647, el diccionario Strong, que yo sé que mucha gente no le gusta, pero no se preocupe. Usted vea lo que dice la definición. El diccionario Strong es más como una concordancia, pero nos sirve, para este momento nos sirve para poder estudiar las palabras que incluye este verso. La palabra abrogar en el libro, en griego se dice katalio, ¿verdad? Está ahí en griego, usted lo puede ver en griego, y lo que se traduce, lo que significa es destruir, desarmar o desbaratar. Miren este verso, Mateo capítulo 24, verso 2 dice, y respondiendo les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ese verso es muy famoso en la religión tradicional, donde sabemos que Yeshua hablaba acerca del templo, los edificios del templo, y dijo, no va a quedar piedra sobre piedra, y la palabra que se usa para derribada es la palabra katalio, que significa destruir, derribar. Miren este otro verso, Hechos capítulo 6, verso 14. Este es interesante, léalo después con calma en su casa, lea el contexto. El contexto dice que ellos entonces buscaron falsos testigos en contra para decir lo siguiente. Hechos capítulo 6, verso 14. Pues le hemos oído decir falsamente que ese Jesús, Yeshua de Nazaret, destruirá, este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Yeshua nunca dijo que él iba a destruir el templo. Al contrario, Yeshua dijo esto. Ustedes ven, no quedará piedra sobre piedra. Pero él no está diciendo que él lo va a destruir. Él dijo que por causa del pecado,
No quedará piedra sobre piedra, porque el pecado fue lo que destruye. Lo que destruye el altar o profana el altar. Miren, esto es bueno que lo tomemos esta nota al calce. Lo que profana el altar, lo que destruye el altar, es el pecado de Israel. No es ningún profeta, no es ninguna persona que venga a destruirlo. La destrucción es el resultado. La profanación es el resultado del pecado de Israel. Eso es lo que destruye el templo. Ok, eso téngalo en mente, porque el templo es importante. Es la casa de mi padre, le llamó Yeshua. En este verso también está la palabra catalío, que significa destruir o destruirá. Ok, ahora, ya sabemos entonces lo que significa cuando Yeshua dijo: yo no he venido para destruir la ley. Destruir la ley. Moisés, cuando lanzó las tablas, él no destruyó la ley. Él rompió las tablas, pero la ley es eterna. Y yo sé eso, ¿por qué? Porque el Padre le dijo: ahora tú, alízate unas piedras y sube con ella para volver a escribirte lo que te había escrito en la otra tabla. Las otras tablas yo las había escrito, pero yo alicé las piedras, yo te di las piedras, ahora tú busca las piedras y yo te voy a volver a escribir lo que había escrito en las otras tablas. La ley no fue destruida en ese momento en que Moisés rompió las tablas, fue suspendida. Y mire lo que dice aquí en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Si vamos al contexto de lo que Pablo está hablando, Pablo claramente está hablando, lo voy a buscar aquí rapidito, lo voy a buscar aquí en la Biblia, el libro de Efesios. Le invito para que usted lo busque también en su Biblia, consígalo para que lo lea conmigo. Pablo el Rab Shaul o el rabino Shaul está hablando y diciendo de esta manera: pero Elohim, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, Efesios capítulo 2, verso 4, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia sois salvos. Mire bien, hermanos, le pregunto yo, cuando Moisés estaba en la montaña y Elohim le dice: vete, baja, que tu pueblo se pervirtió y los voy a matar a todos y voy a empezar contigo nuevamente. Prácticamente, no literalmente, pero prácticamente estaban muertos. Porque ya el padre hizo una sentencia: los voy a matar a todos. Pero Moisés intercedió y dijo: no los mates. Si los matas a ellos, me matas a mí también, porque ¿qué van a decir los egipcios, verdad? Y entonces Moisés ahora le está diciendo al padre: dales una oportunidad, porque prácticamente están muertos. Ya no, ¿sabe? El padre dijo: los mato. Pero entonces Moisés logra convencer a Elohim de que no lo haga, para darles esa oportunidad. Y ahora, en el libro de Efesios, como estaba leyendo ahora, dice: Elohim, rico en misericordia, verso 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías, y juntamente con él, verso 6, nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con el Mesías Yeshua, para mostrar en los siglos venideros abundantes riquezas de su gracia, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, ¿verdad? Y dice, en el Mesías, ¿verdad? En el Mesías Yeshua, porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no es de vosotros, la fe no es de nosotros, es un regalo. Dios nos regala la fe para que la pongamos en práctica. Y si ponemos obras en práctica de acuerdo a nuestra fe, hallamos gracia y ahora somos salvos. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua
para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Cuáles son esas obras que Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ella? Amados, la ley fue dada de antemano, de tal manera que nosotros aprendiéramos a andar en las buenas obras de Elohim. Esas buenas obras no son obras de nuestra imaginación. A mí me hizo carpintero, y a mí me hizo pastor, y a mí me hizo evangelista. No, esas no son las obras. Eso es el resultado de hacer buenas obras. La ley es lo que nos enseña a nosotros a tener esa obra, y eso fue dado de antemano. Por tanto, verso 11, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha de mano. En aquel tiempo estaba sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Estábamos perdidos, sin nación, sin esperanza, tal cual como cuando sacaron al pueblo de Israel de Egipto. Iban sin nación, sin esperanza. Sí, no, ellos eran el pueblo de Israel, ellos eran los hijos de Jacob, ellos iban para Canaán. Sí, amados hermanos, es cierto que tenían una esperanza hacia donde ellos iban, pero en realidad estaban sin nación. Ellos tenían que ir a reconquistar esa tierra, y el único que les iba a dar permiso de poder reconquistar esa tierra era Elohim eterno y todopoderoso. Y estando en esa situación y estando en pecado, por poco se mueren, por poco mueren allí. Pero ahora, dice aquí, en el Mesías, vosotros, que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre del Mesías. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y luego dice aquí, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. La pregunta que yo hago, ¿es cierto que la ley castiga al pecador? Claro. ¿Es cierto que la ley condena al pecado? Claro que lo condena. ¿Es cierto que la ley dice que si nosotros entramos en idolatría y entramos en pecado de rechazo a Elohim, somos desechados y tirados fuera de la tierra? ¿Sí? Claro, eso es lo que dice la ley. Entonces, ese tiempo que el pueblo de Israel entró a la tierra y estableció el reino, y luego se apartaron y fueron desechados, por causa de su idolatría fueron desechados y enviados a todas las naciones. El libro de Jeremías nos explica claramente, Daniel nos explica, además hasta en los Salmos está escrito. Entonces, si hay ahí el pecado de Israel está allí. Primera de Reyes, capítulo 17, el pecado de Israel, fueron desechados. Ok, ahora la ley previene que ellos vengan y vuelvan, porque la ley establece que una vez tú cometes mal, traición a Israel, al Elohim eterno y todopoderoso, cometes ese pecado, eres culpable de muerte. Por lo tanto, antes de morir, pues te desechan y ya no eres pueblo. En Jeremías capítulo 13 te entregan leyes de divorcio. Estás divorciado, ya no tienes vuelta atrás. Te divorciaste, te casaste con otros dioses, te fuiste con otras naciones, te fuiste a pecar. ¿Qué pasó ahora? No tienes vuelta atrás. No puedes volver atrás. La ley está establecida donde dice no puedes volver. Yeshua vino en un momento en que la ley reinaba sobre el pueblo de Israel. Aunque tenían la bota de Roma como imperio en Israel, se les permitía guardar la ley, y ellos le aplicaban la ley, le aplicaban más de la ley, y rechazaban a los gentiles, agarrándose de lo que dice la ley, porque la ley dice que no puedes volver. Entonces, ¿qué hace Yeshua? Yeshua llega en ese momento y dice, un momento, espérate, yo tengo que venir, pero yo no vengo para abolir la ley. Yo vengo para suspender la ley. Y le quiero mostrar el verso que dice aquí, verso 15, Efesios capítulo 2, verso 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Mire lo que dice la palabra aboliendo, lo que significa. Catargeo, Strong G2673,
Efesios capítulo 2, verso 15, aboliendo, dice catargeo, no significa destruir, significa suspender. Significa suspender. To render idle. Eso es lo que dice en el diccionario, en el Gesenius. To render idle. To render idle. ¿Ok? La ley eterna dada a Moisés tiene el propósito de condenar el pecado para abolir la muerte, destruir la muerte. La ley dada a Moisés contiene la maldición por causa del pecado. La ley condena al pecador y ejecuta la sentencia. La sentencia es eterna. ¿Ok? Si no hay ley, la sentencia no se puede dictar. Si no se puede dictar la sentencia, el pecador muere irremisiblemente sin oportunidad de restauración. El que no haya ley hace que el pecador muera, perezca irremisiblemente. Romanos capítulo 2 lo dice claramente. Si perecemos sin la ley, el que peca sin la ley muere. Pero el que peca bajo la ley, por la ley será juzgado, porque hay ley. Pero si tú no tienes ley, mueres irremisiblemente. Si se suspende la ley, la sentencia, el pecador, aún siendo culpable, no puede ser sentenciado, porque existe la ley, pero está suspendida. Y como está suspendida, no puede haber sentencia. Y como no hay sentencia, el pecador sigue siendo pecador, pero está ahí idle, esperando a ver cuál va a ser su futuro. La oportunidad única que tiene el pecador de restituir bajo arrepentimiento, si el pecador se arrepiente y restituye, queda absuelto. Si el pecador se arrepiente y hace restitución, queda absuelto. Yeshua lo que hizo fue lo que dice en el capítulo de Efesios 2:15. Suspende la sentencia, hace restitución con su muerte. Y el pecador que antes estaba destituido, estaba lejos de gentil, lejos de la ciudadanía, ahora el pecador tiene la oportunidad de arrepentimiento porque ya se hizo restitución, se suspende la ley, se hace restitución y ahora lo que falta es que si él se arrepiente, queda absuelto de la sentencia. No cancela la ley, solamente queda absuelto de la sentencia. Queda absuelto de la sentencia y ahora la ley, como ya la ley no es que la ley no está destruida, ¿sabe? Como decir, la quitamos y sacamos este pacto, esto no existe. No, hay una suspensión, se suspende la ley. Se suspende la aplicación de la sentencia sobre el pecador. Y Yeshua viene y dice, no, paren. No dejen que se pierdan. Vamos a suspender lo que hizo Moisés, Señor. Padre, lo que hizo Moisés dijo, por favor, perdónalos, si no, desarráigame a mí también. Yeshua dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Suspende la aplicación de la ley. Detén con la muerte de mi Mesías, Yeshua. Al pagar con su muerte en sustitución mía, Él paga el precio, suspende la sentencia que está sobre mí y ahora yo soy libre de mi pecado, yo soy libre de mi diáspora, de mi dispersión. Ahora yo puedo venir al pueblo y puedo ser parte nuevamente del pueblo, cuando antes yo estaba alejado de la ciudadanía, de los pactos y de la promesa. Ahora al Yeshua entregar su vida, entonces ahora yo puedo volver porque la sentencia que estaba sobre mí está suspendida. Y la sentencia que está sobre ti está suspendida. Y hoy te dice el Padre, regresa, ven. Es tiempo de que volvamos a las raíces de nuestra fe. Es tiempo de que empecemos otra vez a entender. Que volvamos a la ley y empecemos a aplicar la ley. Y decir, espérate, que yo quebranté todo esto.
y a esto tiene una sentencia en contra de mí, pero Yeshua pagó el precio para que esa sentencia fuera suspendida y ahora yo tenga la oportunidad de arrepentimiento y volver para restablecer. Ahora yo vengo a limpiar las tablas, pulir las tablas de mi corazón para que Elohim escriba nuevamente su ley y la pueda empezar a practicar. Gracias por estar conmigo, amado. Hasta aquí el tema. Si usted necesita oración, puede llamarnos al 407-781-9208, Casa de Israel Yará. Puede escribirnos, pastorgabriel@casadeisraelyará.com. Por favor, si esta es la primera vez que está viendo nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, que todas las semanas estamos subiendo diferentes estudios cortos, sencillos, precisos, funcionales, prácticos, para que usted comience a restablecer su caminar con nuestro Padre Celestial. Que Jehová te bendiga, te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová torne su mirada hacia ti y halles gracia en sus ojos. Que Jehová tenga misericordia y te otorgue shalom, paz. Nos vemos en la próxima ocasión. Que tengan linda semana.